Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a compartir el Evangelio, la palabra de Dios. Qué bueno que nos podamos encontrar día tras día en este medio para nosotros meditar así la palabra de Dios, y ya también en este tiempo de Pascua, que estamos ya prácticamente en las últimas semanas de este tiempo de Pascua. La liturgia nos va a ir colocando, la lectura de la palabra nos va a ir colocando siempre referencia al Espíritu Santo, porque ya prácticamente dentro de 2 semanas estaremos celebrando la solemnidad de Pentecostés, de la venida del Espíritu Santo. Entonces, por eso, pedagógicamente la palabra de Dios, el Evangelio del día, la liturgia nos va a ir ya entrando en el misterio de así celebrar la venida del Espíritu Santo. Por eso, pues, nosotros dispongámonos a meditar el Evangelio, la palabra del Señor que ilumina nuestra vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos de sus divinas consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 11 al 15. Nos hicimos a la mar de Tróade y pusimos rumbo hacia Simotracia. Al día siguiente salimos para Neápolis y de allí para Filipos, primera ciudad del distrito de Macedonia y colonia romana. Allí nos detuvimos unos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos a un sitio junto al río donde pensábamos que había un lugar de oración. Nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, natural de Tiatira, vendedora de púrpura, que adoraba al verdadero Dios, estaba escuchando, y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Se bautizó con toda su familia y nos invitó: si estáis convencidos de que creo en el Señor, venid a hospedaros en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 149. Canta: el Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca, es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 26 hasta el capítulo 16, versículos 4. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Paráclito que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y también vosotros daréis testimonios, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no os escandalicéis. Os excomulgarán de la sinagoga, mas aún llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando venga el Paráclito que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede al Padre, Él dará testimonio de mí. Así escuchamos nosotros, queridos hermanos, la palabra de Dios. Él dará testimonio de mí, el Espíritu Santo. Por eso nosotros, queridos hermanos, desde ya preparar nuestro corazón a esta fiesta de Pentecostés, para vivir la experiencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, que viene atribuido, aunque todo lo que se puede decir de una de las personas divinas se tiene que decir de las tres, porque son 3 personas, un solo Dios, es decir, una sola naturaleza divina.
y por lo tanto es una sola naturaleza, la que existe, la única naturaleza divina. El Padre viene atribuido ese acto de la creación, aunque lógicamente en teología se hablan como esos actos externos intrínsecos a la Santísima Trinidad. Lógicamente, cuando hablamos de actos externos, pues todo se refiere a Dios, y por lo tanto cuando nos hacemos referencia a Dios, hacemos referencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero en esta distinción de personas, por lo general, nosotros en nuestra percepción limitada del misterio de la Trinidad, el Padre pues se le atribuye la creación, el Hijo el misterio de la redención, en el cual el Padre ha enviado a su Hijo, Cristo, que se ha encarnado, que le hemos conocido, que se ha hecho nosotros verdadero Dios, verdadero hombre. Luego el misterio de la ascensión al cielo, pero luego el Padre, el Hijo, el amor que hay entre el Padre y el Hijo, es el Espíritu Santo, nos lo ha enviado el Espíritu Santo. Por lo tanto, tendríamos que decir que estamos en esa época del Espíritu Santo que habita en nosotros, que nos mueve. Y si el Señor nos permite a nosotros, queridos hermanos, meditar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios todos los días, es por obra del Espíritu Santo. Primero porque el hecho de que el texto que hemos leído es palabra de Dios, y gracias al Espíritu Santo, porque esa escritura goza del carisma de la inspiración. Y porque goza de ese carisma de la inspiración es precisamente porque es palabra de Dios. Porque es palabra de Dios el texto que acabamos de leer de San Juan y no una carta de San Policarpo, de San Ignacio de Antioquía, que son preciosísimas. Porque precisamente estos textos gozan de esa inspiración del Espíritu Santo que los autores sagrados precisamente nos la han dejado para ser para nosotros palabra de Dios, que mantiene su actualidad en nosotros. Por eso es precisamente, y como la Iglesia pues lo ha confirmado. ¿Por qué? Porque son textos que desde el inicio de la Iglesia se han utilizado en la liturgia para la oración, se mantiene en la oración, lo han mantenido constantemente, vive en esa tradición, y la Iglesia en un momento determinado pues se ha visto con esa autoridad, como lo escuchábamos en la primera lectura del día de ayer. Nosotros hemos decidido, el apóstol Pedro, Pablo, nosotros hemos decidido bajo la luz del Espíritu Santo, y así también la Iglesia ha decidido cuáles son aquellos textos que son considerados palabra de Dios, es decir, el canon bíblico que nosotros conocemos, el canon, es decir, aquellos textos que son atribuidos y son considerados palabra de Dios porque gozan de este carisma de la inspiración. Y entonces nosotros, queridos hermanos, pues estamos llamados a mantener esta docilidad para aceptar la palabra de Dios, para vivir la palabra de Dios. Y esto es gracias al Espíritu Santo. Y qué bueno, queridos hermanos, que nosotros mantengamos este propósito de escuchar la palabra de Dios todos los días, porque es vivir esta experiencia espiritual, es vivir este encuentro con el Espíritu Santo, es vivir este encuentro de amor espiritual, de amor al Espíritu Santo, que nos ilumina, que va guiando nuestros pasos, que va guiándonos en nuestro caminar, ese Espíritu Santo. Y así escuchamos en la primera lectura cómo los apóstoles van a estos pueblos, a estas situaciones, a estas regiones, anunciando la palabra de Dios, dedican un espacio para la oración, dice, donde pensábamos que había un lugar de oración, nos sentamos y tratábamos conversación con mujeres que habían acudido. Una de ellas se llamaba Lidia, natural de Tiatira, vendedora de púrpura, es decir, tenía un comercio que adoraba al verdadero Dios y estaba escuchando. Queridos hermanos, qué hermoso cuando nosotros dedicamos tiempo para escuchar la palabra de Dios. Está Lidia, que es una mujer que cree en Dios, que tiene un comercio, vendedora de púrpura, o sea, tenía un comercio. Cuando las mujeres llevan el comercio, cuando las mujeres llevan al frente los negocios, se nota a diferencia también porque tienen ese toque, esa docilidad femenina que les da ese gusto, esa belleza. Claro, no todos y no todas las mujeres tienen también esa capacidad, como también nosotros los hombres, queridos hermanos, no todos tenemos ciertas capacidades, porque cada uno de nosotros ha recibido dones y carismas diversos. Pero sí, cuando se le dedica a esa parte del comercio, aquí una mujer que es vendedora de púrpura y adora al Dios verdadero y estaba escuchando, el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo, para que aceptara la palabra de Dios. Cuando Dios abre el corazón de una mujer a la escucha de la palabra de Dios,
van a suceder siempre cosas maravillosas en la familia, en los hijos, en el hogar, en las amistades, en el trabajo. Es más, dice que esta mujer se bautizó con toda su familia y los invitó. Si estáis convencidos de que creo en el Señor, venid a hospedaros en mi casa, toda su familia. Que nosotros, queridos hermanos, podamos tener siempre esta actitud de apertura de corazón a la palabra de Dios, que constantemente nos dediquemos nosotros a perseverar en la palabra de Dios. Que Dios Todopoderoso les bendiga, queridos hermanos, una vez más, agradeciéndole al Señor que nos haya permitido escuchar y meditar la palabra de Dios, que usted y yo sigamos abriendo nuestro corazón a la escucha de la palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.